Doctora Mariana Yumbay, buenos días. Gracias por comparecer con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos cordiales. La provincia de Bolívar lo escucha. A usted un saludo cordial. Muy buenos días, Manuelito. Muy buenos días con toda la ciudadanía. Muchas gracias por el espacio. Allí tutamanta machicuna y manaya tikangichi. Ñami kaiman o kikin wasikunaman chayakunchi. Ashka rimaikunata charinchi chaymandami chayamunkunchi. Yupaychani mashi Manuelito, kallaripashun. Doctora, en importantes temas en la Comisión Legislativa pero también usted como autoridad de elección popular de la provincia, en los días anteriores sostuvo una reunión importante en temas de salud. Muchos han preguntado en qué se enfoca este tema, cuáles serían los resultados de este importante proceso de llevarles con un seguimiento a un tema de salud, sobre todo doctor Alfredo Novoa del hospital y también de otros puntos, doctora Mariana. Efectivamente, hace 15 días más o menos estuvimos visitando fundamentalmente el Hospital Alfredo Novoa Montenegro y posterior el Hospital del IES, más bien gracias a su presencia, porque fue usted también quien nos acompañó. El objetivo fundamental ha sido retomar todo el proceso de fiscalización. No es de ahora que yo he venido preocupada por el tema de salud en nuestra provincia Bolívar. En el periodo corto, todo el tiempo he venido pendiente, exigiendo respuestas, he presentado procesos de fiscalización y como consecuencia de aquello, el ministro tuvo la posibilidad de viajar a la provincia, visitar y se ha evidenciado los distintos problemas a lo largo del año anterior. Así que el objetivo ha sido retomar y claro, he tenido un sinnúmero de requerimientos, de denuncias también, quejas sobre la atención en el hospital y todo lo demás. Precisamente por ello tuve esta situación de visitar al hospital y fundamentalmente ahí se verificó lo que usted pudo escuchar también y lo que la ciudadanía ha señalado. Por ejemplo, se pudo verificar la falta de ambulancias. No tienen suficientes ambulancias de manera que tienen que estar coordinando, llamando a ECU 911 o a su vez pidiendo al IES para que les pueda ayudar. Caso contrario, tienen apenas una ambulancia, lo que sí tienen es suficientes conductores y precisamente por aquello decía, ¿qué están haciendo los conductores? ¿No es cierto? Si no hay ambulancias. Por otro lado, también se nos informó que no hay suficientes médicos generales. Eso claro que afecta a la institución porque tienen que, desafortunadamente, si no hay suficientes médicos, los que están actualmente tienen que cargarse más de trabajo, ¿no es cierto? Eso no es bueno, eso no es saludable, de manera que hay que insistir y obviamente exigir al Ministerio de Salud para que atienda y puedan contratar médicos suficientes para que no tengan estos inconvenientes. El otro problema también, la falta de enfermeras, también hay equipos totalmente obsoletos en todas las áreas, en su mayoría, solo a ciertas áreas tenían equipos realmente nuevos, pero faltaban especialistas también, como usted pudo haber escuchado, Manuelito. Logramos ingresar al área de alimentación, pudimos escuchar del personal que dota de alimentación, están alrededor de 9 meses impagos, ¿no es cierto? Eso no puede ser posible. Ellos no pueden estar subvencionando al hospital, ellos también tienen derecho de cobrar por el servicio prestado. En estas mismas circunstancias está el área de seguridad, también de limpieza, lo cual es bastante preocupante. Llegamos al área donde hacen el lavado de todo el material, el vestuario y todo lo que utilizan, las sábanas, el área donde realizan el planchado, igual pudimos verificar que habían inmensos aparatos y claro, están en desuso, o sea, ya no sirven. Entonces hay que pedir la baja inmediata
y apenas ellos están funcionando con creo que 2 equipos. Eso no es correcto, tienen que dotarle de lo necesario para que puedan hacer el trabajo de manera mucho más óptima y que esté en buenas condiciones. Entonces se recorrió todas las áreas, vimos, claro, el día que fuimos estaba muy bien atendido, todo organizado, había limpieza, todas las áreas estaban en condiciones óptimas. Tuvimos la posibilidad también de visitar farmacia, verificamos los medicamentos, habían todos los medicamentos, excepto algunos, y de hecho informó que ciertos medicamentos no tenían y que en su mayoría, ¿por qué no lo tenían? Por problemas con el proveedor que no se les entrega, ¿no es cierto? Fuimos a bodega, claro que ahí había embodegado muchos medicamentos. Nosotros en broma decíamos, espero que no hayan pedido prestados y que mañana ya no esté, vamos a volver, les decíamos. Así que esperemos que realmente toda esta visita contribuya para el trabajo que yo estoy haciendo, también para toda la ciudadanía, para que vea cómo están el hospital. Yo por mi parte, con todo lo que hemos escuchado, con la conversación, la reunión mantenida con el gerente, de haber escuchado a los médicos y todo lo demás, he podido generar nuevamente el proceso de fiscalización exigiendo respuestas a cada uno de los problemas identificados con mi presencia. Así que el Ministerio de Salud Pública tiene 10 días laborables para responder. Aspiro que nos respondan. En cuanto nos respondan, yo estaré haciéndoles conocer a toda la ciudadanía. Mi labor de legislación y fiscalización va a continuar con la misma fuerza y claro, en los próximos días estaré también visitando otros centros de salud porque también hay quejas, hay llamados, me han pedido que asista, que venga porque no solo hay falta de medicamentos, no solo falta ambulancia, sino también hay una completa desarmonía al interior de las instituciones con el personal, porque la cabeza dice que tienen actitudes dictatoriales, hay maltratos, eso no puede ser posible. Casi más del 30, casi 40% del tiempo todos pasamos más en los trabajos y lo mínimo que se requiere es que exista una armonía de trabajo al interior de las instituciones. En ese sentido, vamos a seguir con estas visitas, no solo a los centros de salud u otros hospitales, sino también por mi parte exigir al Ministerio de Salud que se cumpla con todas las respuestas que hemos recibido de los distintos requerimientos y procesos de fiscalización. He retomado el tema de San Miguel. Hubo el compromiso del ministro de Salud entonces, quien a partir de un proceso de fiscalización y tuve la oportunidad de visitar el hospital y también verificar las falencias, ¿no es cierto? En ese sentido, el ministro respondió que iban a repotenciar el hospital. Pues necesitamos que se concrete esa repotenciación. De la misma forma, el cambio de tipología del centro de salud de Chimbo, de Las Naves, de Caluma, de Chandía. Necesitamos que se concrete ya estas acciones, teniendo en cuenta que la salud es un derecho constitucional. Luego visitamos el hospital del IES, de la misma forma verificamos los distintos problemas, tienen problemas en los distintos ámbitos, por ejemplo en el tema de ambulancia ellos tienen suficiente, pero no tienen conductores, ¿no es cierto? Ese es un problema igual. Por otro lado, también hay falencias de especialistas. Se informaba que ciertas especializaciones es difícil contar allá en la provincia. Han llamado a concursos de merecimiento y oposición, sin embargo, no quieren ir allá a la provincia. Por eso, por ejemplo, estoy justo analizando cómo reformar la normativa para asegurar que quienes vayan a hacer especializaciones, por ejemplo, en las distintas áreas, sean considerados de las provincias, porque a veces se concentran más las especializaciones
de profesionales que están radicados quizás en las grandes capitales, ¿no es cierto? Y de ahí no quieren desplazarse a las provincias pequeñas y consecuencia de aquello nos dejan sin especialistas y tienen que estar refiriendo a otras ciudades. Ese es un tema que tenemos que ver cómo resolvemos y yo desde el punto legislativo también estoy analizando cómo podríamos resolver. Eso y otros temas, de manera que en las dos entidades que hemos visitado se ha identificado las distintas problemáticas y frente a ello he retomado el proceso de fiscalización y espero que en los próximos días nos respondan ya desde el Ministerio de Salud Pública y que se atiendan las grandes necesidades, porque mi único afán, como siempre lo he dicho, es que la ciudadanía tenga un acceso a la salud en buenas condiciones, que reciba una atención adecuada. Si padece alguna enfermedad, pues reciba todas las atenciones, se le entregue los medicamentos, sea una cordial atención. Desde la puerta del hospital, desde el ingreso, tiene que tener una atención adecuada. También tuvimos información y, claro, exigimos respuestas sobre los pacientes que reciben atención de diálisis, que desafortunadamente el Hospital Becerra lo suspendió. Ellos eran quienes estaban entregando este servicio. Sin embargo, por la falta de pago, se vio obligado a suspender. Sin embargo, quienes han sido los afectados es la ciudadanía. En ese sentido, desde el hospital se nos informó que han logrado resolver enviando a casas de salud en Riobamba y otros a la ciudad de Ambato. Frente a aquello, les había dicho que eso está bien por el momento, es una solución temporal, pero sí necesitamos que se resuelva definitivamente y se proceda, ojalá con el pago al Hospital Becerra y puedan ser atendidos nuevamente allá. Pero caso contrario sería en el hospital Alfredo Noboa hay suficiente espacio. ¿Por qué no se implementa este servicio y así la ciudadanía no tienen que estar desplazándose a otra ciudad? Entonces son tantos problemas que sí hay en el hospital y mi afán es unir esfuerzos, por supuesto, para exigir que se cubra con estas falencias y se atienda de mejor manera a toda la ciudadanía. Es lo que podría comentarle, Manuelito. Doctora, algunos menciona ha ido solo a hacer un saludo protocolario. Si pudiéramos tener este detalle que decía usted, emitir el informe y volver a tener una respuesta muy próximo, el tema de ministro, a lo mejor a la provincia. Hay gente que dice queremos plata, pero para el tema de salud, ¿queremos plata, doctora? ¿O es que queremos que haya calidad de atención o servicios necesarios que a veces no todos comprendemos el nivel de competencias y la priorización que lleva ante la población bolivarense, doctora Mariana Ibay? Se necesita recursos económicos, definitivamente. Y lo que hay que evidenciar a toda la población, a la ciudadanía de nuestra querida provincia Bolívar, decirle que en todo el país el sistema de salud está colapsado. O sea, realmente un hospital está peor que el otro. Imagínense en el hospital de Quito, en el Eugenio Espejo, ya ni siquiera están dando la alimentación, sino que los pacientes tienen que ver cómo se dotan de alimentación. En ese sentido, el Ministerio de Salud tiene que sentarse a trabajar y resolver toda esta problemática. Y eso parte precisamente por la asignación de recursos económicos. Educación y salud tiene que sufrir un incremento de recursos económicos. Y lo que sí en este periodo el gobierno actual se ha disminuido y en el anterior también se ha disminuido y los sectores que más afectados han sido es educación y salud, cuando es el sector que más se debería potenciar. Mire, en la asamblea nosotros quisimos a través de una resolución exhortar al presidente de la República para que se declare en emergencia todo el sistema de salud pública. Sin embargo, no hubo los votos para aquello, o sea, no hay apoyo, no hay conciencia social de los asambleístas, de todos, o sea, de ciertos asambleístas sí, los que estamos preocupados por el pueblo ecuatoriano, pero del oficialismo y de quienes están votando con el oficialismo, no hay ese apoyo, no hay esa conciencia, no les interesa cómo estén el sector salud
a nivel nacional, lo cual es totalmente grave. Así que de mi parte yo estoy a la espera de la respuesta, decirles que sí, la ley dice 10 días tienen para responder, pero ha sido casos excepcionales en los que han respondido dentro del tiempo. La mayoría se han tomado más de 15 días, otros han pedido prórroga para responder apenas se les exige respuesta. Esperemos que en los próximos días ojalá tengamos respuestas y yo estaré haciendo conocer a la ciudadanía y voy a seguir persistiendo para que a la provincia se atienda como nos merecemos. Doctora, el director de Centro de Salud describía que como que casi todo estuvo bien en el momento de reunir en la oficina central, pero ya al recorrer en los dos hospitales se evidenciaba distinto el panorama, de poquito, inclusive hasta generando algunas inquietudes del propio personal administrativo y personal de diferentes áreas de salud. A eso, ¿cómo sentir como una autoridad en cierto momento el trato, a lo mejor de manera positiva o de manera negativa, y el tema de carga horaria en ciertos personal de trabajo, en sobre todo en estos dos hospitales acá en la ciudad de Guaranda, que es una ciudad pequeña frente a otras ciudades grandes como Quito, Guayaquil, seguramente Ambato a lo mejor sufrirán más casos. Si en Bolívar pasa esto, ¿qué pasará en otros niveles del país, doctora Mariana? Lo bueno fue que nos reunimos y escuchamos su versión y un diagnóstico de la situación del hospital, pero claro, sí se evidenció, como usted debe haber escuchado, la falencia y la falta de médicos, de enfermeras, de especialistas en el hospital Alfredo Noboa, la falta también de medicamentos, en la farmacia tenían dificultades porque no todos los medicamentos lo tenían, equipos obsoletos, todo eso recibimos, pero recorrer fue otra cosa porque pudimos verificar, pudimos conversar con los pacientes. Hay algunos ciudadanos que decían que sí, efectivamente, han logrado tener rápidamente los turnos. Otro ciudadano nos llevó hasta donde estaba su madre, quien padece una enfermedad, pero que desafortunadamente por la desatención, yo al menos verifiqué, es por la falta de personal. Como no tienen suficiente personal, no pueden estar cumpliendo con lo que deben hacer, por ejemplo, con el movimiento continuo que tenían que haberlo hecho a la paciente, y resulta que por aquello lamentablemente su cuerpo estaba con otras dolencias. Hablamos con los médicos, ellos decían no abastecemos, o sea, están con muchas actividades y no se alcanza. Eso humanamente es complicado, no puede seguir en esa situación, y por eso es que se requiere que el Ministerio de Salud Pública realmente asuma con compromiso y el presidente de la República tenga conciencia que los pacientes que van a los hospitales son personas que no tienen recursos económicos, y aquellos hay muchísimo, no son de aquellos que tienen posibilidades a irse a clínicas privadas o a viajar a otras ciudades para hacerse atender. En ese marco esperemos que tomen conciencia y realmente decidan incrementar presupuesto para los hospitales, para los centros de salud, porque esta situación crítica, como digo, no son solo de los dos hospitales, del IES y del Hospital Alfredo Noboa, que es del Ministerio de Salud Pública, sino también en los centros de salud y, como digo, está a nivel nacional. Doctora, en priorización se hablaba de que es necesario regularizarse el tema de ciertos niveles de atención, y también existía el problema de medicamentos, pero el proveedor no entregaba. Ahí se decía que en el país existe pocos proveedores o siempre son los mismos, porque a lo mejor a través de catálogos de compras públicas difiere a ese tipo de proveedores. ¿Qué hacer desde la Asamblea Nacional cuando esto sí se puede generar ciertos cambios de artículos o reformas? Sufrir en este caso hay muchos, como gobiernos parroquiales, cantonales, provinciales y otras instituciones, me dice, compras públicas es el que me pone trabas, y como que así mismo se interpretaba también en esta reunión. Doctora Mariana.
Efectivamente, ese es un grave problema. Yo siempre digo que este CERCOV es el punto donde se concentran los distintos problemas, entre ellos desde la corrupción, desde esta falta de control. Imagínense, en algunos medicamentos decía que es la culpa de los proveedores y que desafortunadamente a consecuencia de aquello no podían recibir, porque los proveedores fácilmente lo que hacen es declararse ya ganadores, aceptan el contrato y resulta que no entregan y claro hay una sanción como es la multa, prefieren seguir pagando pero no les interesa porque son pocos, ¿no es cierto? Entonces, eso estamos revisando, de hecho, la normativa para ver cómo se mejora también el tema de llevar los contratos. Conocimos que los contratos no llevan personal administrativo, sino los médicos, ¿no es cierto? Las señoras o señoritas enfermeras. Eso no es posible. O sea, ¿cómo podemos pensar que un médico, en lugar de dedicarse el 100% de su tiempo en el hospital, tiene que dedicarse a la atención a los pacientes, más no estar dedicados a la contratación? Para eso hay las áreas administrativas y no es posible que los médicos, que las enfermeras estén dedicados a llevar adelante los procesos de contratación. Entonces, todos esos temas estamos analizando para encaminar un proceso de reforma, en este caso a la ley de contratación. Así que aspiro, ojalá en menos de un mes, presentar esta iniciativa que contribuya a mejorar los procesos de contratación. Doctora, al día que se visitó, esto era el día que el gobierno emitió el decreto para despidos masivos. Ha generado más información en torno al tema de más despidos en diferentes casas de salud del país y sobre todo también en la provincia. Sí, efectivamente en la provincia ha habido desvinculación. Ese día pudimos hablar también con la representante de todos los trabajadores y funcionarios del hospital y del área de salud a nivel de la provincia, quien manifestaba su preocupación por todos. Y claro, yo, como siempre he dicho, he sido frontal, yo no apoyé esa ley inconstitucional como es la ley de integridad pública, porque se venía este proceso de desvinculación, este despido masivo y que termina afectando a varias familias ecuatorianas. Y lo grave es que simplemente van a desaparecer esas partidas, esas áreas. Lo que quieren es disminuir todo el aparato estatal, todo el Estado. Y desafortunadamente, salud no debería ser tocado. Y es más, no sé si se acuerda, pero uno de los funcionarios de este gobierno salió a los medios y dijo que el sector salud y educación no van a ser tocados. Y resulta que nos mintieron una vez más. Están desvinculando tanto de los hospitales, de los centros de salud, del IES, o sea, de todas las áreas. Ha habido ya más de 5,000 desvinculados y precisamente por ello se han demandado las inconstitucionalidades de estas tres leyes. Hay casi más de 30 demandas de inconstitucionalidad. El día de ayer la Corte Constitucional ya ha admitido las demandas de inconstitucionalidad en contra de estas leyes, pero también han suspendido algunas disposiciones legales. Eso significa que ya no se van a aplicar esos articulados que terminan afectando al pueblo ecuatoriano. Así que yo advertí en su momento, esas leyes son inconstitucionales, porque una ley tiene que ser construida en el marco de lo que dispone la Constitución y también en el marco de lo que disponen los instrumentos internacionales. El Ecuador ha ratificado todos los convenios internacionales, todos los pactos, han acogido las recomendaciones del sistema de las Naciones Unidas. En ese sentido, si yo ratifico, significa que esos instrumentos internacionales son leyes, son obligatorios. Todos tenemos que actuar mirando esos instrumentos. Y aquí con estas leyes lo que se hizo es aprobar al margen de lo que dice la Constitución, violentándose derechos que están en estos instrumentos internacionales. Y la Corte Constitucional, precisamente por ello, ha suspendido ciertos artículos, varios artículos, tanto de la Ley de Solidaridad, de la Ley de Inteligencia y de la Ley de Integridad,
pública. Así que lamentablemente eso es lo que eligieron y ahí están las consecuencias, desafortunadamente. Doctora Mariana Ambay, la entrevista está siendo compartida también a través de la señal de la radio Runacunapac en sus frecuencias 1510 de amplitud moderada y 97.9, a través también de la radio Altura en su frecuencia 93.5 en la provincia de Bolívar. Y para los amigos de Cotopaxi y Tungurahua, similares casos de salud siguen siendo preocupantes para el tema de este caso. Voy revisando algunos comentarios, 2 o 3 que van escribiendo. Mis cordiales saludos para doctora Mariana, a seguir siendo la voz altiva y soberana de la provincia, es de Misías Córdoba. Luis Ramos, oiga, los servidores de salud están en crisis. Conozco que una persona adulta mayor acaba de fallecer por falta de atención y además gastando más de $25,000 en centros de privado de salud. Están muriendo de mucha gente y que buscar otras alternativas sería para el tema. Siguiente comentario. En este sentido, asambleísta, ¿qué resultados tiene el recorrido al hospital Alfredo Noboa y de Guaranda según usted ha fiscalizado? Me dice, si algo que ya respondía, pero sería bueno hacer un brevísimo resumen. Edgar Borja, buenos días, doctora. Fiscalizar es dar con los responsables de la mala administración de la salud en la provincia, porque ellos son responsables de mala gestión. La fiscalización se hace con la Contraloría y la Fiscalía para que asuman responsabilidades de los malos funcionarios. Son los criterios que ponen la ciudadanía, doctora Mariana Imbay. Muchas gracias a todos los que están escribiendo. Siempre estamos para escucharles y a la vez saludar allá a la radio Runacunapac, a todas las comunidades de Simiatu. Espero que se encuentren muy bien. Efectivamente, el proceso de fiscalización puede arribar a distintas responsabilidades. Claro que sí, podemos remitir a la Contraloría, pedir la intervención de la Contraloría, pedir la intervención también de otras entidades de control. Precisamente ese es el objeto y por el momento lo que estoy haciendo, verificando todas las falencias, exigiendo respuestas al Ministerio de Salud Pública, así como al Ministerio de Economía, porque aquí hay sectores impagos, como por ejemplo el área de alimentación, que es muy clave en dichas casas de salud, el sector de la limpieza, el sector de la seguridad, entre otros. Así que son estas tareas las que se está haciendo y el momento que tenga respuestas, por supuesto, estaré informando. Coincido con que hay una crisis enorme. Yo siempre digo, lo que están haciendo es debilitando al sector salud pública. ¿Y cómo lo hacen? Precisamente no entregando los recursos económicos que se requiere. También he pedido el nivel de ejecución presupuestaria, porque sí necesitamos saber cuánto se asignó para este año y cuánto ya está ejecutado, porque ya estamos en el mes de agosto, porque hay preocupaciones en algunas entidades. Resulta que del 100% de presupuesto apenas tienen el 10%, el 16%, y resulta que no están ejecutando. Entonces, todos esos temas estoy exigiendo respuesta a estas entidades, de manera que el momento que tenga respuestas estaré informando a toda la ciudadanía. Como digo, es mi preocupación también que se mejore de alguna forma el tema de salud y que no nos digan, no, es que la salud pública ya no sirve, entonces hay que privatizar, porque sí me preocupa que ese sea el objetivo, privatizar el sistema de salud, de manera que eso sería totalmente peligroso y atentatorio a los derechos de todos los ecuatorianos. Estamos dialogando con doctora Mariana Yumbay, asambleísta por la provincia de Bolívar, en esta mañana. Algo que tocó el tema de la Corte Constitucional, que suspende artículos claves de las leyes impulsadas por el gobierno. Estos temas, queda tú que estás un poco más cercano y también basados en este sistema, posponido hasta segundo proceso, hasta que valide el tema de las demandas de la inconstitucionalidad. ¿Será que ahí a lo mejor dé algún veredicto de manera positiva o negativa, o continuaría hasta cuándo, doctora, este proceso?
El hecho es que ya está admitido, como digo, son más de 30 demandas de inconstitucionalidad de todas estas leyes, porque hay violaciones a los derechos constitucionales, porque hay retroceso, hay regresión de derechos. En ese sentido, ya la Corte ha admitido, porque la primera fase o el primer paso que hay que dar cuando se demanda la inconstitucionalidad es que la Corte tiene que admitir si cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, califican y admiten, o sea, pasa al segundo momento, y eso ha ocurrido. Entonces, todas las demandas reúnen y han demostrado precisamente que hay violaciones a algunos derechos constitucionales. Precisamente por eso hay una suspensión a estas disposiciones legales. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? El proceso va a caminar, va a haber una audiencia y en esa audiencia podemos comparecer nosotros como asambleístas, la ciudadanía, los que ven que efectivamente se ha violentado los derechos constitucionales, los derechos que están consagrados en los instrumentos internacionales, pueden comparecer a esta audiencia y ser escuchados. He escuchado a algunos que dicen, no, es que los de la Corte Constitucional seguro son correístas, por eso están. No, señores, a mí me preocupa cuando hablan sin leer. Yo siempre les digo, lean estas leyes desastrosas, estas leyes fanescas que se aprobaron. Ustedes se van a dar cuenta cómo se violenta no solo la Constitución. Algunos dicen es que es la Constitución correísta, o sea, están equivocados. La mayoría, y yo diría casi todos los derechos que están en la Constitución están en los instrumentos internacionales. Y los instrumentos internacionales, ¿dónde se aprueba? En las Naciones Unidas. Son 179 estados que aprueban, por ejemplo, la Convención de los Derechos de los Niños, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Convenio 169 de la OIT. Todos esos instrumentos internacionales se adoptan en el sistema de las Naciones Unidas. Y todo el sistema de las Naciones Unidas no son pues correístas, ¿no es cierto? Entonces, todos los derechos que están en estos instrumentos están en la Constitución. Entonces, la gente a veces habla de memoria y sin entender. Lo único, por ejemplo, en mi caso, que siempre he hecho y he dicho, yo siempre actuaré respetando los derechos constitucionales y respetando también los instrumentos internacionales. Eso es lo que yo hago como legisladora, Doctora, garantizar que las leyes sean acordes a los derechos contemplados en los distintos instrumentos. muchas gracias. Quiero agradecerles, aunque la gente me están diciendo que debe tener una reunión con el tema de el barrio Tambán de Echimbo. Quisiera reunir próximamente, por favor, será para el 10 de mayo se estaba programado, pero no se pudo asistir en este sentido. Siguiente, pero usted como asambleísta puede poner un amparo constitucional, ponga en práctica, autoridad y pueblo lo dio en ese sentido. Muchas gracias, el tiempo no nos alcanza. Gracias, doctora, por estar con nosotros en la parte de la mañana de hoy. Muchas gracias, Manuelito, muchas gracias a la ciudadanía y ojalá tengamos otro espacio para seguir informando, desglosando y hablando de la nueva ley de urgencia económica, que también es inconstitucional y que me gustaría profundizar para que todos conozcan cómo ahora se pretende silenciar a las organizaciones y se quiere acallar y desaparecer y perseguir a las organizaciones comunitarias, corporaciones, fundaciones y a todos. Así que muchas gracias, Manuelito, y un buen día a toda la ciudadanía. Saludos a Carlos Chucochañay, también que está por ahí siguiendo con nosotros en esta hora de la mañana.